Bienvenidos a un nuevo video. Continuando con los comentarios relacionados al CCNA 3, enfocado en la parte Enterprise Networking, Security and Automation, ENSA. En esta ocasión pues vamos a seguir comentando ahora respecto al módulo 6, en el cual pues se aborda la parte de NAT para IPv4. Mi nombre es José Torres y espero pues que lo que vamos a ver en esta parte pues sea de utilidad en el aprendizaje del contenido del CCNA, que les pueda ayudar en su preparación para la realización del examen de certificación de CCNA. Entonces vamos a explicar en esta ocasión lo que es el uso de NAT para IPv4, el protocolo pues de traducción de direcciones de red, que es una de las extensiones que se desarrolló para permitir que el protocolo IP versión 4 pues pudiera seguir operando frente a los problemas de escasez de direccionamiento IP. Entonces NAT es una de esas, digamos, medidas a corto plazo que se desarrollaron para mantener vigente el direccionamiento IP versión 4 ante pues el inminente agotamiento de su espacio de direccionamiento IP. Entonces vamos a ver para qué sirve NAT, cuáles son los diferentes tipos de NAT que se pueden implementar, pues, y cuáles son los usos que nosotros podemos darle a las funciones que se pueden obtener pues con este tipo de protocolos. De igual manera pues vamos a tratar de hacer ejemplos donde se pueda demostrar, al menos con la herramienta de simulación que Cisco pues nos provee, que es Packet Tracer, seguir pues en este proceso de aprendizaje. Entonces el módulo 6 aborda pues NAT para IPv4 y tiene como objetivo configurar los servicios de NAT en un router perimetral que permita pues proporcionar escalabilidad del direccionamiento IPv4. Entonces al finalizar este módulo debemos de poder determinar, conocer las características de NAT como protocolo, al explicar pues el propósito y la función que tiene NAT en las soluciones de comunicaciones. También vamos a explicar cuáles son las funciones de los distintos tipos de traducciones de direcciones que se pueden implementar. Vamos también a describir las ventajas y desventajas de NAT, configurar NAT estático mediante la interfaz de línea de comando, configurar NAT dinámico también a través de la línea de comando, configurar PAT y describir pues el uso de NAT para IP versión 6. Entonces las características del protocolo NAT. Entonces NAT se desarrolló como una alternativa para permitir que el protocolo de direccionamiento IP versión 4 pues continuara desarrollando su proceso de funcionamiento ante el inminente agotamiento del espacio de direccionamientos de IP versión 4. Entonces de allí que se desarrollara como medida para resolver el problema de la escasez de direccionamiento IP, la separación del direccionamiento IP en dos tipos de direcciones. Tenemos por un lado las direcciones privadas y las direcciones públicas. Entonces al separar este espacio de direccionamiento
o el direccionamiento IPv4 en dos grupos, entonces las redes internas se direccionan utilizando un espacio de direccionamiento IP de la versión 4 que es denominado direccionamiento privado, y el direccionamiento que se utiliza en Internet se conoce como direccionamiento público. Entonces, al desarrollar este proceso de separación del espacio de direccionamiento, entonces la documentación está contemplada en un RFC que es el 1918, donde se establece el uso de las direcciones IPv4 privadas. Entonces las direcciones privadas no se pueden enrutar a través de Internet y se usan dentro de una organización o sitio para permitir que los dispositivos se comuniquen localmente. Para permitir que un dispositivo con una dirección IPv4 privada acceda a recursos y dispositivos fuera de la red local, primero se deben traducir la dirección privada a una dirección pública. Este proceso de traducción pues lo desarrolla el protocolo NAT. Entonces, en el RFC 1918 se establece que para cada una de las clases, según la regla de clase, se separaron o se asignaron varios grupos de redes como direcciones privadas. En el caso de la clase A, se reservó una dirección de red que es la 10.0.0.0 a la 10.255.255.255 prefijo 8. Se reservó una red como privada de la clase A. En el caso de la clase B, se reservó la 172.16.0.0 a la 172.31.255.255 con prefijo 12. Entonces, lo que quiere decir que en la clase B se reservaron 16 direcciones de red de la clase B como privadas. Y en el caso de la clase C se reservaron la red 192.168.0.0 hasta la 192.168.255.255 con prefijo 16. Lo que quiere decir que para la clase C se reservaron 256 direcciones de redes como privadas. Entonces, por lo general, siempre que tenemos una infraestructura privada, vamos a ver que estas tienen asignado una dirección IP de estos rangos que vemos que están establecidos pues, en el RFC 1918. Como estas direcciones no son enrutables en Internet, entonces lo que hace NAT pues, es hacer un proceso de traducir las direcciones privadas a direcciones públicas, de tal manera que podamos acceder a los múltiples recursos que existen pues, en Internet. Entonces, cuando navegamos hacia Internet, entonces utilizamos una dirección del rango público. Para las comunicaciones locales lo hacemos a través de direcciones privadas. En este caso, el router que hace la traducción, pues hace el proceso de conversión de dirección IP privada a dirección IP pública y viceversa. Entonces, ¿qué es NAT? El uso principal de NAT es conservar las direcciones IPv4 públicas. Para eso se desarrolló. NAT permite que las redes utilicen direcciones IPv4 privadas internamente y las traduce a una dirección pública cuando estos dispositivos pues, necesitan acceder a los diferentes recursos que están disponibles en Internet. Entonces, en general, los routers que realizan el proceso o la función de traducción de direcciones de privadas a públicas generalmente se encuentran pues, en la frontera de las redes internas. Como en este caso, el router 2 sería el router de perímetro y es quien desarrollaría la función de traducción de direcciones de redes. Entonces, cuando un dispositivo dentro de la red
interna desea comunicarse con un dispositivo fuera de su red, el paquete se reenvía al enrutador fronterizo o de perímetro que realiza pues el proceso de la traducción de dirección de red, traduciendo la dirección privada interna del dispositivo a una dirección pública externa y enrutable. Entonces en esta interfaz deberíamos de tener o contar con una dirección pública que pueda ser enrutada a través de internet, de tal manera que podamos pues acceder a los diferentes recursos que están disponibles en internet. Entonces, como podemos ver en esta red interna, todo el direccionamiento es privado. La 10.1.1.0 es una red privada. La 192.168.10.0 es una red privada. Entonces, ¿cómo funciona la traducción de direcciones de red? En este caso tenemos el ejemplo de la PC1, que la PC1 quiere comunicarse con un servidor web externo que tiene una dirección pública, que es la 209.165.201.1, que es este servidor que tenemos aquí. Entonces, para que la PC1 pueda conectarse al servicio que tiene prestando este dispositivo, entonces debe enviar un paquete dirigido al servidor web. Cuando R2 recibe el paquete y lee la dirección IPv4 de origen para determinar si necesita ser traducida. Entonces la PC1 envía el paquete hacia R2, R2 recibe el paquete, lee la información contenida dentro del paquete para determinar si ese paquete pues necesita traducción. Entonces, si necesita traducción, R2 agrega la asignación de la dirección local a la global, a la tabla NAT, que es lo que tenemos aquí. 192.168.10.10 inside local, inside global, 209.165.202.26, que es a cómo se va a traducir. Entonces esta es la local y esta sería la IP con la que la PC1 saldría hacia el internet, hacia la ubicación 209.165.201.1. Entonces R2 envía el paquete con la dirección de origen traducida hacia el destino. Entonces lo va a enviar con la 209.165.202.26. Luego el servidor web responde con un paquete dirigido a la dirección global interna de la PC1, que es la 209.165.202.26. Entonces el servidor responde con la IP pública, que es lo que vemos ya aquí, outside local, outside global, que en este caso es la dirección del servidor. Entonces el paso 6, el router 2 recibe el paquete con la dirección de destino 209.165.226. Entonces eso está guardado dentro de la tabla NAT. Entonces el router 2 revisa la tabla NAT y encuentra una entrada para esa asignación. Entonces el router 2 usa esa información y traduce la dirección global interna, que es la 209.165.202.26, a la dirección local interna, que es la 192.168.10.10. Entonces, por lo tanto, el paquete se reenvía hacia la PC1. Entonces, ese es el proceso que se desarrolla cuando un host interno que maneja una dirección privada necesita acceder a un servicio en internet para el cual pues necesita una dirección pública. Entonces ese proceso se puede repetir con todo y cada uno de los hosts que necesitan pues conectarse hacia internet. Entonces R2 en este caso hace la función de traducción de direcciones. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que
mencionábamos anteriormente, podemos encontrar la siguiente terminología dentro de lo que es el funcionamiento del protocolo NAT. Entonces NAT podemos decir que incluye 4 tipos de direcciones: la dirección local interna, la dirección global interna, que en este caso pues la dirección local interna sería la dirección privada de la PC que necesita pues acceder a un recurso de internet. La dirección global interna sería la dirección pública a la que se va a traducir la dirección local interna. La dirección local externa sería pues la dirección pública del servicio al que se necesita acceder. Y la dirección global externa pues es el servicio público. Entonces en este caso generalmente tanto la dirección local externa como la global externa hacen referencia a la misma dirección IP pública, que es como lo vimos en esta tablita. Tenemos la inside local o la local interna, la global interna, la local, la global local y la outside local y global outside. Entonces la terminología de NAT siempre se aplica desde la perspectiva del dispositivo con la dirección traducida, que es dirección interna, que es la dirección del dispositivo que NAT está traduciendo. Dirección externa, la dirección del dispositivo de destino. Dirección local, una dirección local es cualquier dirección que aparece pues en la parte interna de la red. Y dirección global, una dirección global es cualquier dirección que aparece pues en la parte externa de la red. O sea, las direcciones globales son direcciones públicas. La dirección interna puede ser una dirección privada. Entonces, la dirección local interna, de vista desde el equipo transmisor de la red, normalmente pues es una dirección IPv4 privada. La dirección local interna en este caso es la de la PC1, que es la 192.168.10.10. La dirección global interna, en este caso pues la dirección de origen vista de la red externa, y la dirección global interna en este caso para la PC1 es la 209.165.200.226. La dirección global externa vista siempre desde el equipo local, que en este caso sería la dirección global externa del servidor web, que es la 209.165.201.1. Y la dirección local externa, que sería pues la dirección destino como se ve de la red interna. La PC1 envía tráfico al servidor web en la dirección IPv4 209.165.201.1. Si bien es poco frecuente, esta dirección podría ser diferente de la dirección global enrutable del destino, pero generalmente pues es siempre la misma, que es lo que podemos ver pues aquí: inside local, outside local, inside global, outside global, vista en esta dirección. En este sentido sería pues la outside global, inside global, outside local, inside local. Bien, ahora hablemos de los tipos de NAT. Entonces, NAT estático utiliza pues una asignación de una dirección local y a una dirección global. Generalmente es configurada por el administrador de la red, que permanece pues constante. Entonces, para hacer un proceso de traducción de NAT estático necesitamos por cada dirección privada una dirección pública, lo que nos lleva a que existe una relación de 1 a 1. Por cada IP privada que yo necesite traducir, se requiere una dirección IP pública. Entonces, no en todas las situaciones, pues el direccionamiento estático, la traducción estática va a resultar pues
en una solución óptima para los procesos de traducción. Entonces podemos decir que NAT estática es útil para servidores web o dispositivos que deben tener pues una dirección coherente a la que se pueda acceder desde internet como un servidor web de la empresa. Entonces generalmente cuando se publican servicios hacia internet, entonces es la forma pues idónea para desarrollar pues el proceso de traducción. Desde el punto de vista que necesitamos pues que las direcciones que sean asignadas pues no cambien. Entonces allí pues puede hacerse uso de la traducción estática. También es útil para dispositivos que deben ser accesibles por personas autorizadas cuando se encuentran fuera del sitio, pero no por el público en general en internet. Entonces la relación, como les mencionaba, es de 1 a 1. Entonces aquí podemos ver que para cada dirección inside local necesitamos una dirección inside global. Vamos a ver que la 192.168.10.10 se traduce como 209.165.226. La 192.168.10.11 se traduce como 209.165.227. Y la 192.168.10.12 se traduce como 209.165.202.28. Entonces tenemos una relación de 1 a 1. Entonces esta para nada es una solución efectiva cuando pues de lo que tratamos es de ahorrar pues el espacio de direccionamiento público. Entonces pues por eso es que no es una solución que se deba implementar en todas las situaciones, solamente pues en las que mencionábamos cuando se requiere pues la publicación de servicios de nuestra red interna. El segundo tipo de NAT es NAT dinámico. En este caso también la relación en el proceso de traducción es de 1 a 1. O sea que por cada dirección privada que necesite acceder a un servicio de red público, entonces también necesito una dirección pública. Entonces NAT dinámica puede requerir de un conjunto de direcciones públicas y las asigna según pues el orden de llegada. Cuando un dispositivo interno solicita acceso a una red externa, NAT dinámica asigna una dirección IPv4 pública disponible del conjunto. O sea que en este caso, pues para poder desarrollar un proceso satisfactorio, necesito de un pool de direcciones o un grupo de direcciones públicas. Entonces las otras direcciones del grupo todavía pues están disponibles para el uso. Entonces NAT dinámica requiere que haya suficientes direcciones públicas disponibles para satisfacer el número total de sesiones de usuarios simultáneos. En este caso, si yo tengo 3 PC que voy a conectar hacia internet, entonces pues para poder que todas se conecten, entonces necesito una dirección pública. En este caso, la PC 192.168.10.12, entonces necesita acceder a los recursos de internet, entonces se traduce como 209.165.226. En este caso, el pool de direcciones tiene una disponibilidad de 5 direcciones públicas. Entonces, conforme surjan las necesidades de otros equipos, entonces van a poder agarrar la siguiente dirección disponible del pool de direcciones públicas. Pero esta no es pues una solución eficiente, puesto que imagínense si vamos a conectar 50 computadoras de nuestra red LAN, pero nuestro pool solamente cuenta con 5 direcciones, entonces las primeras 5 direcciones que necesiten acceder a los recursos de internet pues van a ser las únicas que van a poder acceder hasta que se liberen las traducciones
que están guardadas en la tabla NAT, entonces otros equipos van a poder acceder a esos recursos. O cuando nosotros pues liberemos intencionalmente la tabla de traducciones, porque se puede pues limpiar para permitir que otros dispositivos pues accedan a los recursos de internet. Pero generalmente pues esto no se necesita estar haciendo. Entonces sería como algo deficiente de tener a una persona dedicada para que esté pues liberando las direcciones IP para que puedan acceder pues otros dispositivos. Y además que si las liberamos mientras otros dispositivos están esperando tráfico de un proceso de traducción previo, entonces también podríamos crear interrupciones en los procesos de comunicación. El otro tipo de traducción es la traducción de direcciones basadas en puertos. Entonces la traducción de direcciones basadas en puertos se conoce como PAT, por Address Translation. Eh, también conocido como NAT con sobrecarga. En este caso, NAT con sobrecarga asigna varias direcciones IPv4 privadas a una única dirección IPv4 pública o a algunas direcciones. Entonces con PAT, cuando el router NAT recibe un paquete del cliente, utiliza el número de puerto de origen para identificar de forma exclusiva la traducción NAT específica. PAT garantiza que los dispositivos usen un número de puerto TCP diferente para cada sesión con un servidor de Internet. Entonces, en el caso de PAT, podemos desarrollar procesos de traducciones con sobrecarga con una dirección IP pública. Entonces, la relación del proceso de traducción a través de PAT es de uno a muchos. Perdón, de muchos a uno. O sea que muchas direcciones IP privadas se pueden traducir con una única dirección pública a través pues de la creación de relaciones de direcciones IP públicas con números de puerto. Entonces, como podemos ver en este caso, el host con la dirección 192.168.10.10 se traduce como 209.165.226 y la 192.168.10.11 también se traduce como 209.165.226. Pero para poder crear esa relación de muchos a uno, entonces se usan pues números de puertos TCP para crear pues un proceso que establezca una diferencia y que permita pues realizar la traducción de las direcciones. Entonces, en este caso, teóricamente, podríamos, por cada dirección IP pública, podríamos desarrollar un proceso de traducción de hasta 65.536 direcciones privadas, asumiendo que los números de puertos son un valor pues de 16 bits. Con 16 bits se pueden crear 65.536 números de puertos. Entonces eso sería pues solamente en sentido teórico, ¿verdad? Porque generalmente pues para poder desarrollar procesos de traducción masivos se requieren pues de equipos especializados, como en el caso de los dispositivos con los que cuentan los proveedores de servicios de internet, donde pueden desarrollar pues traducciones de direcciones, de múltiples direcciones privadas a través de una única dirección IP pública, a través ya de dispositivos dedicados para desarrollar pues los procesos de traducción de direcciones. Entonces, cuando se utiliza PAT, lo que hace pues intentar conservar el puerto de origen inicial. Si el puerto de origen inicial ya está en uso, PAT asigna el primer número de puerto disponible a partir del comienzo del grupo de puertos apropiados, del 0 al 511, del 512
al 1023 o del 1024 al 65.535. Entonces, cuando no hay más puertos disponibles y hay más de una dirección externa en el conjunto de direcciones, PAT avanza a la siguiente dirección para intentar asignar el puerto de origen inicial. El proceso continúa hasta que no haya pues más puertos disponibles o direcciones IPv4 externas en el grupo de direcciones. Entonces, como podemos ver ahí, pues eh, con una sola dirección podríamos traducir pues esa cantidad enorme de direcciones IP. Solamente si se agota esa cantidad de puertos, entonces se puede hacer uso de una segunda dirección IP, siempre y cuando pues tengamos un pool de direcciones públicas disponibles para desarrollar pues los procesos de traducción de direcciones IP. En el caso de NAT, podemos decir que solo modifica pues las direcciones IPv4. PAT modifica tanto la dirección IPv4 como el número de puerto. Lo que podemos ver aquí. Dirección global interna, dirección local interna. Entonces, en comparación, NAT puede mapear direcciones IP en una relación de 1 a 1 entre las direcciones locales internas y globales internas. En cambio, PAT puede desarrollar pues una dirección global interna, se puede asignar a muchas direcciones locales internas en una relación pues de muchos a 1. NAT utiliza solo direcciones IPv4 en el proceso de traducción. PAT utiliza direcciones IPv4 y números de puertos de origen, ya sean puertos TCP o puertos UDP, para desarrollar pues, el proceso de traducción. NAT requiere una dirección global interna única para cada host interno que accede a la red interna. En cambio, PAT, muchos hosts internos que acceden a la red externa pueden compartir una única dirección global interna única, una dirección pública. Entonces, algunos paquetes no contienen un número de puertos de capa 4, como los mensajes ICMP versión 4. PAT maneja cada uno de estos tipos de protocolos pues, de manera diferente. Por ejemplo, los mensajes de consulta, las solicitudes de eco, las respuestas de eco de ICMP versión 4 incluyen un identificador de consulta. ICMP versión 4 utiliza el ID de consulta para identificar una solicitud de eco con su respectiva respuesta. Otros mensajes ICMP versión 4 no usan pues, el ID de consulta. Estos mensajes y otros protocolos que no utilizan los números de puertos TCP o UDP varían y exceden el ámbito de este curso. Entonces hablemos de las ventajas y de las desventajas de NAT. NAT proporciona muchos beneficios, permite conservar el esquema de direccionamiento legalmente registrado al permitir pues, la privatización de la intranet. NAT conserva las direcciones mediante la multiplexación de aplicaciones en el nivel de puerto, aumenta la flexibilidad de las conexiones a la red pública, proporciona coherencia a los esquemas de direccionamiento de red interna, permite mantener el esquema de direcciones IPv4 privadas existentes a la vez, que facilitan pues, el cambio a un número de esquema de direcciones públicos y oculta las direcciones IPv4 de usuarios y otros dispositivos. Antes se consideraba pues, que NAT era un protocolo que brindaba pues, un nivel de seguridad, pero en la actualidad pues, eso pues, ya se ha descartado y se ha dicho que NAT pues, no es una medida de seguridad que se pueda pues, implementar como alternativa de seguridad. Las desventajas de NAT o los inconvenientes, que aumenta pues, los retrasos de reenvío. Efectivamente, cuando hay un proceso de traducción de una dirección privada a una dirección pública, pues es un proceso
que tiene que desarrollar el router. Y mientras se desarrolla ese proceso de traducción, pues va a haber pues eh, agregación de latencia al proceso de reenvío de los paquetes. Se pierde el direccionamiento de extremo a extremo. Entonces, al tener o al manejar dos esquemas de direccionamiento, un direccionamiento privado y un direccionamiento público, entonces probablemente pues pueda ser un poco más difícil el rastreo de las comunicaciones de extremo a extremo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que se pierde la trazabilidad de IPv4 de extremo a extremo. Entonces, NAT complica el uso de protocolos de túneles como IPsec. Entonces, cuando se desarrollan VPNs o túneles, entonces el uso de NAT también puede pues, traer algunos inconvenientes a los procesos de funcionamiento de túneles y de VPN. Y los servicios que requieren que se inicie una conexión TCP desde la red externa o protocolos sin estado, como los servicios que utiliza UDP, pueden pues interrumpirse. Bien, entonces hablemos de NAT estático. NAT estático es una asignación 1 a 1 entre una dirección interna y una dirección externa. NAT estático permite que los dispositivos externos inicien conexiones a los dispositivos internos mediante la dirección pública asignada de forma estática. Por ejemplo, se puede asignar una dirección global interna específica a un servidor web interno, de modo que se pueda acceder a este desde redes externas. Entonces hay dos tareas básicas que se deben configurar al desarrollar pues, el proceso de traducción de NAT estático. El paso 1 es crear una asignación entre la dirección local interna y las direcciones globales internas utilizando pues, el comando ipnat inside sur static. Y luego el paso 2, las interfaces que participan en la traducción de configurar NAT se configuran pues como ipnat inside y ipnat outside. Es lo que vemos aquí. Se crea la traducción ipnat inside sur static, una dirección privada se traduce a una dirección pública. Y luego la interfaz interna se define como inside y la interfaz que está conectada hacia la red pública se define como outside. Entonces aquí podemos ver cuál es el proceso de la traducción. Primero, el cliente envía un paquete al servidor web. Segundo, R2 recibe el paquete del cliente en su interfaz NAT externa y verifica su tabla NAT. R2 traduce la dirección global interna de la dirección local interna y reenvía el paquete hacia el servidor web. Luego el servidor web recibe el paquete y responde al cliente utilizando su dirección local interna. R2 recibe el paquete del servidor web en su interfaz interna NAT con la dirección de origen de la dirección local interna del servidor web y B traduce la dirección de origen a la dirección global interna. Entonces, para verificar los procesos de traducción podemos recurrir al uso del comando show ipnat translation, donde nos va a mostrar pues, las entradas que han sido agregadas de forma estática a la tabla de traducción. También podemos usar el comando show ipnat statistic para verificar pues, las veces que se ha puesto en operación el proceso de traducción. Y en el caso de que queramos volver los contadores a cero, podemos usar el comando clear ipnat statistics. Bien, entonces vamos a pasar a desarrollar la demostración de NAT estático. Entonces para eso tenemos pues, estas redes privadas, tenemos aquí que tienen a 192.168.0.0, 192.168.1.0, la 10.10.11.0 y la 10.10.12.0. Y esta parte que tenemos aquí sería pues nuestra red pública.
vamos a mostrarla. Entonces esta parte sería pues como nuestra red pública. Vamos a hacer. Entonces esta parte de aquí hasta aquí. Esto sería pues como nuestra red pública. Ahí. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en la tabla de enrutamiento, vamos a ver que el direccionamiento privado no está enrutado. Cerrado. Entonces podemos ver aquí que no hemos publicado en el proceso de OSPF las redes 192, 168, 10 y 00. No están publicadas. Entonces, por lo tanto, se manejan a nivel privado. De igual manera, las direcciones de la red 10 en este proceso también no han sido enrutadas. Entonces, por lo tanto, en este momento, si yo hago un proceso de verificación de la comunicación y, por ejemplo, quiero llegar a la 180, 10, 101, que es R1, ahí sí va a llegar. Pero si le hago a la 10.2, ahí ya no llega. 10.2 es la serial 00 en el router 2. Entonces, de esa manera podemos ver que tenemos pues la separación del direccionamiento privado y el direccionamiento público. Para este caso podemos ver que en este enlace tenemos un direccionamiento o una subred con prefijo 26 y hemos utilizado la dirección 1 en el router 1 y la dirección 2 en el router 2. Si tenemos un prefijo 26 significa de que tenemos un total de 6 bits. 6 bits, con 6 bits tendríamos 64 direcciones y hemos utilizado 2, o sea que tenemos libre en este caso 62 direcciones. Entonces vamos a hacer que estos equipos, primero lo vamos a hacer por parte, uno por uno, puedan pues, hacer el proceso de la traducción estática. Entonces para configurar, entonces vamos a decir que quiero que la PC 192.168.02 pueda traducirse con la 180.10.10.10.100.3, que es la siguiente que tengo libre. Entonces voy a hacer esa traducción. Entonces para hacer la traducción usamos el comando que nos dice ipnat inside source static y luego pues me dice aquí que debo usar pues una dirección inside local, que en este caso debe ser la IP de la PC, la 02, y luego la dirección global a la que necesito que se haga la traducción, que en este caso había dicho que es la 180.10.100.3. Entonces, una vez que he definido la traducción, entonces ahora defino mi interfaz. Entonces la gigabit 01 la voy a definir como mi interfaz interna, mi inside, y la serial 000 la voy a definir como la outside. Entonces ya he definido los dos pasos que nos dicen para el proceso de traducción y le voy a dar show ipnat translation.
Entonces aquí puedo ver que en la tabla de traducción ya está la relación entre la IP pública o la inside global y la inside local. Entonces lo que quiere decir que si yo ahora trato de hacer ping al haciendo, ahora sí ya va a llegar, porque lo está haciendo a través de la traducción. Y así puedo llegar, por ejemplo, a este servidor, al servidor web que está aquí. A ver. Servidor web. Vamos a ponerle aquí. Server Cisco la vamos a poner. Vamos a guardar. Entonces ahora que esta PC ya tiene traducción, debería llegar a ese servidor. A ver, creo que era este que le puse. Sí, ahí. Entonces este tiene la IP. Bueno, no tiene IP. Se le voy a poner la 210.11.3. 210.11.3. 210.11.1. Puerta de enlace. Entonces aquí debería poder llegar a la 210.11.3. Entonces ahí ya cargo el servidor. Pero si lo hago ahora en la PC1, entonces la PC1 no logra conectarse porque el proceso de traducción estático es de 1 a 1. O sea que solamente una IP. Si yo quiero que la PC2 salga hacia internet, entonces tengo que crear otra regla de traducción para la segunda IP. IPNAT Inside Source Static. Y ahora para la 192.168.03 y otra dirección pública. Usar la 4. Entonces ahora que ya tengo la 4, entonces le puedo dar show IPNAT translation, show IPNAT translation. Voy a hacer. Ahora sí ya logra cargar porque ya hay pues un proceso de traducción para esa dirección IP. Translation. Y puedo ver la traducción que hemos realizado. Entonces, pero para cada dirección IP privada necesito pues una dirección pública. Bueno, entonces en las estadísticas aquí me dice el total de traducciones que hay, que son 4. Hay 2 direcciones estáticas configuradas para este proceso. Entonces aquí vamos a dejar esta parte. En el siguiente video que vamos a crear, pues vamos a hacer la demostración usando los otros tipos de traducciones de direcciones. Espero que esta información pues le resulte de mucha utilidad.